Buenas tardes, mi nombre es José Luis Álvarez. A continuación explicaré brevemente los elementos y funciones de los conceptos que integran la Ley de Ingresos de la Federación. En primer lugar tenemos el origen y el concepto de la normatividad fiscal, la cual nos dice que las normas fiscales se derivan del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra dice: es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como del estado y municipio en el que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. A su vez es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas por las que el Estado ejerce su poder tributario con el fin de obtener ingresos que contribuyan al gasto público en consecuencia del bien común. Y por último es un ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija procesos de obtención de ingresos del gobierno y ejecuta resoluciones fiscales. Ahora bien, la Ley de Ingresos de la Federación está integrada por los siguientes elementos: las finanzas públicas, las cuales son una aportación a la estructura económica nacional, la cual se deriva en una política fiscal. Esta a su vez deriva en la política de gasto público, la cual es el impulso para obtener los ingresos necesarios y asegurar su funcionamiento mediante un presupuesto. Ahora, ¿cuáles son el concepto y los elementos que integran las finanzas públicas? Es una rama de la economía que analiza la obtención, gestión y administración de fondos. Sus elementos que la integran son los siguientes: el panorama económico y postura fiscal, ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios, aplicación de los recursos provenientes del gobierno federal y la deuda pública. Las finanzas públicas a su vez están integradas por la política de ingresos fiscal, la cual se deriva en las siguientes: el gobierno federal obtiene los recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la cual calcula y proyecta ingresos de acuerdo a necesidades de gasto público federal, estudia y formula proyectos de leyes y disposiciones fiscales, determina criterios y montos de estímulos fiscales, establece y revisa precios y tarifas de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, cobra impuestos vigilando y asegurando el cumplimiento de las disposiciones fiscales, organiza y dirige los servicios aduanales e inspección fiscal, representa a la Federación en controversias fiscales y por último fija las leyes de ingresos tributarios, que son los impuestos. Por otro lado, la política de gasto público tiene las siguientes funciones: mantener el funcionamiento de sus organismos, los gastos corrientes, invertir en programas de obras públicas y desarrollo social e invertir en empresas estatales, los cuales son gastos de inversión. Ahora bien, ¿cuál es el concepto y los elementos que integran la política fiscal? Es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto y endeudamiento públicos, situaciones financieras de la economía y manejo de los organismos públicos en todos los niveles del gobierno, la cual da como consecuencia mantener niveles de recaudación mínimos que permitan cubrir las necesidades de los estados y la nación. Está integrada por los siguientes elementos, que están encabezados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México a través de una política tributaria, una política de gasto público, una política de endeudamiento, política financiera, financiamiento público, finanzas públicas y política monetaria. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la política fiscal? En primer lugar, tenemos que es una herramienta para el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos administrada por un presupuesto y medido por gastos de inversión, la cual se respalda en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para equilibrar los mecanismos tributarios para mantener los niveles de recaudación mínimos y así cubrir las necesidades de desarrollo de los estados y de la nación. Por otro lado, absorbe de la economía privada de manera equitativa ingresos para hacer frente a las necesidades de gasto y, a su vez, redistribuye los ingresos. El Banco de México, a partir de condiciones económicas internas y externas, regula inflación, tipo de cambio y reservas nacionales a través de la política monetaria. A su vez crea un ahorro público para incentivar la inversión pública nacional y estabiliza la economía controlando los precios y las finanzas para el desarrollo económico. Ahora bien, ¿cuál es el concepto y los elementos que integran la política de gasto público? Está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, a su vez integrada por el presupuesto de egresos que aprueba la Cámara de Diputados.
Esta determina la cantidad que ejercerá el gobierno de acuerdo a la capacidad económica del país para el gasto público como gastos de inversión y gastos corrientes a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la política de gasto público? La primera es canalizar los recursos presupuestarios, induce la demanda interna, redistribuye el ingreso, propicia niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincula en mejores condiciones la economía con el exterior. Por otro lado tenemos el presupuesto federal. Vamos a ver cuál es el concepto y los elementos que lo integran. Este representa la recaudación y el gasto público de este sector, autorizado por la Cámara de Diputados, detallando la orientación, destino y tipo de gasto de los egresos de la Federación. A su vez, está integrado por una recaudación tributaria, ingresos del gobierno a través de impuestos como es el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto al comercio exterior, de importaciones y exportaciones, sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y por último el impuesto sobre automóviles nuevos. El gasto o desembolso del gobierno tal como transferencias, compras de bienes y servicios como es petróleo, derechos, tarifas, concesiones e intereses de la deuda interna y externa. Ahora, tenemos cuáles son las funciones del presupuesto. Este permite considerar el plan económico del sector público como un plan económico nacional. Por otro lado, expresa la proyección de las actividades factibles en que se traduciría el comportamiento económico de la actividad económica y financiera del Estado, basado en los fondos aprobados por el Congreso. Otra de sus funciones es tratar de corregir y estabilizar los desajustes de los sectores económicos y de los precios de los bienes y servicios, como son la especulación y la inflación. También facilita el conocimiento y control por parte de la opinión pública y el poder legislativo sobre el nivel y proyección de la actividad económica y financiera del gobierno. Otra de sus funciones es una herramienta que utiliza el gobierno para administrar los recursos tributarios y cumplir sus funciones. Y por último nos permite determinar y cuantificar en cifras y por periodos de tiempo la actividad económica del gobierno. De tal manera podemos concluir que después de analizar los componentes de la ley de ingresos, vemos que las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto se convierten en una guía para la economía del país, ya que en su conjunto establecen estrategias que ayudan a alcanzar las metas y necesidades de desarrollo del Estado. Por último, les dejo las referencias por si necesitan profundizar en el tema. Y de antemano, gracias por su atención.